Queridos amigos y hermanos que nos ven por nuestro canal de YouTube, quiero saludar muy en especial a mi madre, porque sé que nos va a estar viendo a través de este canal. Ella es una de nuestros seguidores y muy en especial un saludo y un beso. También queremos mandar besos, saludos y bendiciones para todos nuestros suscriptores, amigos, hermanos, y a toda persona que aunque vea este vídeo y no sea suscriptor, el Señor os bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos, un día más, gracias al Señor. Este es el día que hizo el Señor. Estamos aquí en el ministerio La Salvación, mi esposa Berta y el hermano Manuel. Bendiciones para todos en el tema de hoy que trata el poder de la palabra. Hoy estamos aquí un día más en esta sección de Al abrigo del Altísimo. Aleluya, gloria a Dios. Y sin más, vamos a empezar a tratar con el tema. Vamos a orar, a presentarnos delante del Señor para que el Señor obre a través de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia, Señor. Nos ponemos delante de ti en esta hora. Que seas tú, Espíritu Santo, a través de nuestro corazón, de nuestra boca, que vengas tú hablando, Señor, para que esa semilla de tu palabra y el poder de ella caiga sobre cada oyente, Señor, cada uno que nos está viendo, cada suscriptor, Señor, hermano, amigo, Señor, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Aleluya. Sin más, vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Aleluya. En el libro de Mateo, capítulo 8, voy a pedirle a mi esposa Berta que lea libro de Mateo, capítulo 8, del versículo 5 hasta el 8. En el nombre poderoso de Jesús. Mateo 8. De Nazaret. Del versículo 5 en adelante, ¿verdad? Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Amén. Vamos a leer también Juan 4, 46 al 54. Juan 4, aleluya, 46 al 54, para la introducción de la palabra de Dios que tiene hoy para el Señor, para nosotros, que es el poder de su palabra. Juan 4, 46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vierais señales y prodigios, no creeríais. Sí. Y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho y se fue. Amén, aleluya. Bien, como hemos leído, hermanos, en estos dos
milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo fue por medio del poder de la palabra. Él no necesitó, hermanos, de orar por esta gente que estaba necesitada, no necesitaba orar por el enfermo, no fue necesario incluso ni que orara por ellos, sino que Él obró mediante el milagro de la palabra. En uno el Señor le responde, le dice, ve, tu hijo vive, aleluya. En otro Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi hijo, mi siervo, sanará. La palabra de nuestro Dios, hermanos, tiene poder. Tiene poder y seguirá teniendo poder por toda la eternidad. Aleluya. Aunque hoy en día la palabra del hombre, la que hablamos, está devaluada, hermanos, por tantas promesas que a veces hacemos o decimos y no cumplimos, por tantas mentiras, y perdonen la palabra, pero es así como el Espíritu Santo dice que diga, por tantas mentiras que se dicen, que se hablan, tanto en las estradas, en los púlpitos, hermanos, la palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder, porque la palabra tiene poder, quién y cómo y de qué manera la diga. Gloria tenga el nombre del Señor. Santo. No es por el hombre, no es por uno mismo, sino por el poder que reside en uno, que es el poder del Espíritu Santo, el cual transforma la vida al ser humano cuando éste cree. En esta tarde queremos comprender por medio de la palabra de Dios en qué consiste su poder, el poder de la palabra, que es todo en nosotros y para nosotros. La palabra de Dios puede hacer en nosotros lo que Él quiera y como Él quiera. La palabra de Dios dice en primer lugar que es como un fuego. Muchas veces, ¿verdad? Decimos, hermano, hoy Dios te ha usado el Señor, has predicado con fuego. Y a veces, otras veces, no hay esa ilusión y no te dicen has predicado con fuego, pero la palabra sigue teniendo el mismo poder. No importa de que vaya o con más fuego o menos fuego, la palabra tiene la autoridad y el poder. Amén. Muchas veces el predicador ha predicado quizás sin ese fuego y decimos, hoy andaba sin poder. Y no es así, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de comprender que el poder de la palabra o el fuego de la palabra no depende de la emoción ni la emotividad del predicador. No depende del estado del ánimo del predicador o del emocionalismo del predicador. El fuego de la palabra de Dios depende de hombres que quieren buscar, que desean, anhelan a ese Dios, para que ese Dios, a través de su Espíritu Santo, esa palabra crea en nosotros mismos ese fuego para decirla con de nuevo. Y hoy tenemos unas palabras que nuestra querida esposa, mi querida esposa y hermana Berta, para todos ustedes va a estar trayendo, y yo también, con algunos versículos y algunas situaciones en las que Jesús envió el poder de su palabra, y con el poder de su palabra ejecutó lo que Él, a la cual la había enviado. Aleluya. Y nos va a ser de mucha bendición en esta tarde. Amén, aleluya. Primeramente decir que Dios creó el mundo y todo lo que habita por su palabra. Vemos desde el principio de la creación, Dios usó su palabra. Amén, amén. Él trajo la palabra y fue todo formado. Entonces tenemos que entender la palabra que traemos hoy, el tema, que es el poder de la palabra. Aleluya. El poder de la palabra es importantísimo. Conocer que Dios creó el mundo entero y todo lo que habita. Incluso nos ha creado a nosotros como hombres y mujeres, y todo lo que hay, los mares, los cielos, los animales, todo ha sido creado primeramente por la palabra. La palabra de Dios dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios en el versículo 3, y en el versículo 6 dice, y dijo Dios, y en el versículo 9 dijo Dios,
dijo también Dios. Y en el versículo 11 dice, después dijo Dios. Amén. En el 14 dice, dijo luego Dios. En el 20 dijo Dios. En el 24 luego dijo Dios. Y así por cada día Dios dijo una palabra. En cada día Dios creó algo. En el primer día creó los cielos y la tierra, la luz, las lumbreras. En el segundo día vemos que Dios separó la extensión de las aguas. Vemos que el Espíritu Santo, nuestro precioso Espíritu Santo, visitó la tierra desordenada. Y a través de la palabra es que movió el Señor todas las cosas. Amén, a través de su aleluya. Espíritu y de su palabra. Y esto es una cosa tremenda. Amén. Esto es una cosa tremenda porque si queremos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, tenemos que darle lugar a la palabra. Aleluya. Tenemos Gloria a que Dios. darle lugar a la palabra, porque Dios no se va a mover en nuestras vidas, no va a transformar nuestras vidas, si no es número uno por la palabra, o sea, por el Espíritu Santo y por la palabra. El Espíritu Santo y la bendita palabra de Dios van unidas. Amén. Dios creó los cielos, la tierra, el hombre, los animales. Todo lo creó Dios por medio del Espíritu Santo y la palabra. Entendemos que Dios ha establecido su palabra, o sea, la palabra que Dios nos ha dejado. Amén. En dos partes, en el Antiguo Testamento, que es lo que estamos leyendo en el principio del Génesis, y en el Nuevo Testamento, que es cuando vino nuestro Señor Jesús a la tierra. Y dice en Juan que el Verbo fue hecho carne. Entonces vemos que la palabra fue hecha carne. Amén. Gloria a Dios. Y es Aleluya. el poder de la palabra. Aleluya. Necesitamos que Dios siga creando el poder de la palabra en nosotros. Amén. Y vamos a seguir viendo lo que el poder de la palabra nos trae en este día para que tu vida y la nuestra sean transformadas, sean bendecidas. Queremos decirte que Dios te ama, Dios quiere restaurar tu vida, que hay solución para tus problemas a través de la bendita palabra de Dios. Amén, querida Aleluya. esposa. Decía mi amada esposa de que el poder de la palabra es capaz de transformar. Por eso dice la palabra de Dios que su poder de su palabra es como el fuego, como decíamos. El fuego, hermanos y hermanas que estáis escuchando y estáis viendo esta transmisión, dice que el fuego purifica, el fuego quema, el fuego transforma. Y eso es exactamente lo que la palabra de Dios Amén. hace en nuestra vida. Aleluya. Purifica nuestro corazón y quema todas las impurezas que hay en nuestra vida Gloria a Dios. para transformarnos a aquello en lo que el Señor quiere en nuestra vida. Por eso necesitamos acercarnos a ese fuego de la palabra del Señor. La palabra de Dios es capaz de levantar al que está caído. La palabra de Dios es capaz de sanar al que está enfermo. La palabra de Dios es capaz de resucitar a lo que está muerto. No solamente es el fuego de la palabra, ni la palabra es el fuego. La palabra de Dios también dice en su palabra escrita que es como martillo. Wow. Dice, Sí, el es martillo verdad. es una herramienta que es de percusión, que significa que da un golpe repetitivo, que da golpe y golpe. Es decir, que la palabra de Dios, cada vez que la leemos, cada vez que la escuchamos, cada vez que la meditamos en ella, va golpeando nuestro corazón y va impactando nuestra vida. Aleluya. Para llevarnos a aquello a lo que el Señor quiere. Nos va moldeando. No importa que nuestro corazón esté endurecido como una piedra, la palabra de Dios lo puede quebrantar. Aleluya. Amén, amén. Aun los corazones más endurecidos, en esta tarde quizá que me estás viendo, hermano y hermana, porque tienes el corazón endurecido, porque te dijeron una mala palabra, porque te faltaron, porque quizá no te hacían el caso que quisieras, porque quizá te han dejado como de lado. Déjame decirte, Dios hoy va a romper ese corazón de piedra, porque Él quiere Aleluya. un corazón sincero, un corazón puro, un corazón de amor, un corazón eterno. Y Gloria nuestro a Dios. Cristo dice que Él es amor. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios mora en nosotros. Debemos de ser y transmitir ese amor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Pero los golpes del martillo, hermano y hermana, no solamente son para quebrantar, sino también a veces para moldearnos. Aleluya. Por medio de su palabra nos va moldeando para que lleguemos a ser a imagen y semejanza de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, cuántas cosas en nuestra vida aún y en tu vida, quizá que me estás escuchando, necesita el Señor golpear para moldear o para quebrar, quizá.
no sé por dónde estés pasando o la situación que te encuentras, pero deja que la palabra de Dios, que es poder de Dios, el poder de la palabra, toque, quebrante, moldee tu vida en esta tarde para llevarte a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. También nos dice la palabra que la palabra de Dios es como una semilla. Aleluya. Nadie se puede imaginar cuántos frutos y cuántos árboles puede producir una semilla. En una semilla podemos tener incluso un bosque entero. Gloria tenga el nombre del Señor. La semilla tiene el potencial y el poder. Aleluya. Si sembramos una semilla, romperá la tierra y producirá una raíz. Luego se abrirá camino hasta la superficie en forma de planta. Gloria tenga el nombre del Señor. Aleluya. ¿De dónde tiene el poder la semilla para romper y producir la raíz? De la misma semilla. Así hoy la palabra de Dios, aleluya, hermano y hermana, tiene el poder en sí misma de transformar tu vida, aleluya, de transformar a través de esta semilla que está sembrándose en tu corazón y en tu oído, que se está oyendo. Por medio de la fe viene el oír la palabra de Dios, aleluya. Por eso, para producir frutos en el corazón del hombre y de la mujer, ese poder no viene de ninguna iglesia ni de ningún pastor. Ese poder viene por oír la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, como decíamos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra desde el Génesis. Pero también, ese es en la parte del Antiguo Testamento. Dios nos dejó una herencia. El testamento es una herencia. Cuando alguien muere, deja un testamento y una herencia a sus hijos, a sus familias. Pues Dios, como Dios Padre, como Dios Creador, como Dios que ama a sus hijos y ama a todo lo que Él ha creado, ha dejado un testamento. Él ha enviado a su Hijo, Jesucristo, único Hijo, unigénito del Padre, para que no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Y Él nos ha dejado un testamento, Él nos ha dejado una herencia. Amén. La herencia es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Él nos ha dejado su palabra como herencia. Es ese martillo que, como bien decía mi esposo, que es con el que podemos batallar, con el que podemos dar martillo a nuestros problemas, a nuestras circunstancias. Déjame decirte que en Juan, en el libro de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. En el Aleluya. principio Gloria a Dios. era el Verbo. En el principio que leímos en Génesis es la palabra. En el Antiguo Testamento es la palabra. En el Nuevo Testamento es la palabra. Ahora, en el 2022, que estamos en el 2022, febrero de 2022, día 13 de febrero de 2022, es la palabra. Amén. Sigue siendo la palabra. La solución está en la palabra de Dios. Tu liberación va a ser en la palabra de Dios. Tu sanidad va a ser cuando tú recibas con fe la palabra de Dios. Y la salvación, dice: por lo tanto creí en mi corazón y le confesé, porque necesitamos creer y confesar la palabra de Dios. Entonces dice: este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Como bien decía mi esposo, es una lámpara, es lumbrera, aleluya. Es lumbrera a nuestros pies, es la luz que alumbra nuestra, porque a veces vivimos, como decíamos en Génesis, en nuestra vida está desordenada. Necesita venir el Espíritu Santo y la palabra para ordenar, para dar luz, para limpiar, para ordenar toda nuestra vida. Y solo nuestra vida, nuestro corazón y nuestra situación va a ser totalmente ordenada, limpia y resplandeciente si usamos el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Con ella, hermanos, dice la palabra del Señor, que somos capaces de derrotar a nuestro enemigo Satanás. Aleluya. Amén. Gloria Aleluya. a Dios. Jesús usó la palabra cuando fue tentado en Mateo 4:1. Dice que 3 veces Jesús dijo: escrito está. Aleluya. La palabra escrita de Dios
es nuestro más aliado y poderoso arma que tenemos para con el diablo. No solo nos ayuda a derrotar a Satanás, sino que nos ayuda a resistir firmemente a este enemigo en nuestras propias vidas y en el mundo. Satanás quiere destruir tu caminar, quiere destruir tu vida, incluso quiere llegar a matarte, pero Dios sustenta todas las cosas, como bien decía mi esposa al principio, en el libro de Hebreos 1:3, por el poder de su palabra. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en Noé, que el diluvio en el día de Noé fue traído por la palabra de Dios. ¿Verdad? El mundo presente está siendo guardado hasta el final por la palabra de Dios. Amén. Cuando el fin de este mundo llegue, Jesús venga, Dios destruirá este mundo por el poder de la palabra de Dios. Amén. Y la misma palabra dice, hermanos y hermanas, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Gloria tenga el nombre del Señor. La palabra es capaz de cambiarnos. David en el Salmo 19:7 nos da un poderoso testimonio de cómo la palabra de Dios puede cambiarnos. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y es verdad, hermanos y hermanas, nos hemos convertido a la palabra, y la palabra es Cristo, y Cristo es esto escrito en páginas. Esto es Jesucristo, y cuando obedecemos a esto que está escrito en páginas, que es la palabra pasa autoridad a nuestra vida para poder declarar, para poder desechar, para poder derribar, para poder levantar. Amén. Para poder fortalecer. Sea lo que digamos con el poder de la palabra, aleluya, se ejecutará, tanto sea para bendición, pero cuidado, hermanos, también para maldición. ¿Verdad? Porque el poder de la palabra está en la vida y la muerte en nuestra lengua, dice en la palabra del Señor. Amén. Por eso, hermanos, también la palabra de Dios es un arma poderosa. Dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el tuétano y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las armas de nuestra milicia son la palabra del Señor. Esa espada que es más cortante, una espada de dos filos. Lleva dos filos porque por una va cortando para muerte de la vieja naturaleza, y otra es para redención, para redimirnos, para traer la nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso, si tú usas la palabra de Dios, ella se convertirá en el arma de guerra más fuerte para tu enemigo. ¿Qué es lo que te está causando problema, circunstancia? ¿Qué es lo que te está causando esa opresión o depresión? Utiliza la palabra de Dios. La palabra de Dios es contra todo dardo del enemigo por medio del escudo de la fe. Cuando tú tomas el escudo de la fe, tomas la palabra de Dios y echas la palabra para que ese enemigo sea derrotado, él se tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Aleluya. Hay dos cosas que queremos puntualizar, que son el poder de la palabra que estamos hablando hoy, es el poder de la palabra. Amén, de Dios. Aleluya. Pero nuestras palabras también tienen poder. Amén. Porque cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, eso es poderosísimo. Sí. Porque estamos usando lo que Dios dijo, y eso es lo importante. Entonces tenemos que entender que cómo estamos usando el poder de la palabra. Amén. Con lo que Dios dijo, con lo que nosotros estamos hablando. Y hay dos cosas que queremos puntualizar, que es lo que Dios habló y lo que nosotros estamos hablando. Jesús dijo en su palabra, dijo en Mateo 12, del versículo 34 en adelante, dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo, dice el Señor Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y Amén. Por tus palabras serás condenado. Entonces, como hoy bien el Señor está hablando, es que lo que es muy importante es poder usar
el poder de la palabra de Dios. Eso es lo más importante, aprender a usar ese poder, porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras. Pero hay una cosa muy importante que nuestro Señor Jesús nos dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón se llena de la palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, porque la lees, porque la estudias, porque la meditas, porque la declaras, porque la hablas, porque la cantas, porque la alabas, eso es lo que va a hablar tu corazón. Si tú todo el día estás alabando al Señor, estás glorificando a Dios, si tú estás todo el día meditando y recitando la palabra de Dios, si eso es lo que va a albergar en el corazón, déjame decirte que a lo mejor como nos ha pasado a nosotros, nos pasa, y puede ser que te pase a ti también, es que nuestros corazones están corrompidos, llenos de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura, de fastidio, de asco, de aburrimiento. Incluso pueden estar llenos de odio, de celos, de envidia, llenos de miseria, llenos de negatividad, gente que siempre está viendo lo malo de todas las cosas. A lo mejor no tiene fe, tiene incredulidad, un corazón incrédulo. Déjame decirte que el poder de la palabra de Dios te limpiará ese corazón. Si no limpiamos primero el corazón, nuestra boca no va a poder hablar otra cosa. Necesitamos el poder de la palabra hablada, declarada. Si tú coges la palabra y dices, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Este problema se va en el nombre de Jesús. Amén. Esta depresión se va en el nombre de Jesús. Amén. Porque yo tengo el goce de Dios, tengo la llenura de Dios, todas las cosas me ayudan para bien. Este proceso que estoy viviendo me ayuda para bien, porque Dios es el que levanta mi gloria y que levanta mi cabeza. Amén. Dios es el que me saca Gloria a Dios. Dice el Salmo 103 que Él es el que saca del pozo nuestra vida. Él nos saca de los pozos donde nos hemos caído. Amén. Ya sea económico, matrimonial, familiar, ministerial, de salud, de lo que sea. Él es el que nos rescata nuestra vida. Pero nosotros necesitamos usar, aprender y meditar el poder de la palabra. Y bien, como decías, querida esposa amada, porque que tenemos que tener mucho cuidado con la palabra. Dice la palabra del Señor que la lengua es usada en esta época como una espada, y a veces es para atacar a otros, y tenemos que tener cuidado porque atacamos a otro y justificamos de la peor manera. Escuchamos frases a veces como: si te ofendes es tu problema, allá tú. Y hoy quiero hablarte a ti, querido hermano y hermana que me ves y me estás viendo, que este mensaje, que la palabra tiene poder. Aleluya. Amén, aleluya. Esta te puede herir muy fácilmente a quien nos escucha quizá, pero también tiene el poder de sanarte. Muchas veces nos vemos cegados por la rabia, por la impotencia, por el que nos han dicho, o sencillamente el dolor de una terrible decepción, que hemos sido decepcionados por alguien o por algo, y decimos palabras muy hirientes que carcomen los corazones de quien nos escuchan. Y la única solución para que ese corazón que está herido pueda salir de ese pozo cenagoso, como bien decía mi esposa, es a través del poder de la palabra. Amén. ¿Cuándo cambia ese corazón? Está viviendo ese corazón un tiempo de amargura que quizá no te deja avanzar o crecer, tanto física como espiritualmente. Pero todo cambia cuando, conociendo a Cristo y permitiendo que el Señor trate en nuestra área, en ese área que nos han hecho daño, por el poder de su palabra, es de la única forma que podemos salir adelante. Todo lo que nuestros labios hablen es producto de lo que hay en nuestros corazones. ¿Verdad? Perdón. Depende de lo que haya en nuestro corazón, así hablamos. Por eso es tan importante examinar lo que hablan nuestros labios, lo que hay en nuestros corazones, sino también lo que hay en nuestro pensamiento. Porque conforme pensemos y declare nuestro corazón, así decimos. Jesús siempre nos enseñó a hablar en amor. Aleluya. Nuestras palabras deben de ser usadas para ayudar, para sanar, para edificar y para proclamar las buenas nuevas de salvación. Antes de que hablemos, debemos hacernos algunas preguntas que son necesarias. ¿Lo que voy a decir va a edificar a la persona o no? Es de la única forma que podemos protegernos
y no crear malas situaciones por medio del poder de esas palabras. ¿Pueden mis palabras causar daño a la persona a la cual la voy a decir? Te aseguro, hermano y hermana, que esto ayudará a controlar tus rabias si pensamos antes de lo que vamos a decir. Dios quiere que amemos, que nos ayudemos y que seamos semejantes a Él por medio del poder de su palabra. Gloria a Dios. Y dice en Proverbios 18:21, dice: el fruto de la boca del hombre, amén, se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y en el 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. O sea, la muerte y la vida está en el poder de la boca. Según nosotros nos llenamos nuestro corazón y nuestra boca de la palabra de Dios, eso es lo que se va a llenar nuestro corazón. Amén. El corazón, como bien dijo mi esposo, los pensamientos bajan al corazón y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y según habla nuestra boca, pues así dice en Santiago que el timón de un barco es la lengua. Nuestra vida va a estar dirigida según lo que hablamos, si hablamos palabras de vida o palabras de muerte. Déjame decirte que las palabras de Dios, dijo: mis palabras, dijo nuestro Señor Jesús, a Él toda la gloria, dijo: mis palabras son espíritu y vida. Tu vida, aleluya, se va a llenar de las palabras de Dios cuando tú declares la palabra de Dios. Amén, nosotros aleluya. Podemos ser testigos que siempre que hemos puesto y declarado la palabra, pues este problema se va a solucionar en el nombre de Jesús. Confiamos, amén, en Dios. Dios es el que saca nuestros pies de la losa cenagosa. Él va a sacar los pies del pozo. Siempre que declaramos la palabra, Dios siempre nos ha rescatado. Como a ti te va a rescatar en el día de hoy. Tú vas a recibir, amén, hoy vida. Aleluya. Las palabras del Señor son vida. Amén, son espíritu, aleluya, y vida. Y vas, en vez de tener una situación de muerte, de que parece que ya no hay esperanza, que parece que ya no hay solución a tus problemas, déjame decirte que cuando tú recibes la palabra de Dios, está creando vida. Había un desorden, había un caos en el principio, pero Dios dijo, como está diciendo, hoy está diciendo Dios, dice a tu vida, vida. Va a tener solución a tus problemas, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, en una ocasión, como dice mi esposa, de que la palabra crea vida. Dice en Juan 11:38 que Jesucristo fue a la tumba de Lázaro. Aleluya. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Amén. Lo primero, para que haya vida en nuestra vida, debemos de quitar aquello que estorba para avanzar en nuestra vida. Gloria a Dios. Y el Señor sabía que para que Lázaro pudiera salir de aquella situación en la que se encontraba, tenía que quitar esa piedra primeramente, ¿verdad?, para que hubiera una puerta abierta. Gloria y quizás tú no estás encontrando una salida en la situación en la que estás, pero déjame decirte que Jesús dice: quita la piedra, quita aquello que estorba. Quizás sea el enojo, quizás sean los celos, la envidia, el orgullo, la vanagloria, todo aquello que el diablo sembró en nuestro corazón o en nuestra vida o en nuestra mente, y lo llevamos arraigando por años y vamos arrastrando con el peso que nos asedia, que es el pecado. Y Pablo dice: despojaos del peso que os asedia, que es el pecado. Y el Señor dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A veces, hermanos, nos vemos tan sumidos en lo profundo y en la oscuridad que no vemos la gloria de Dios. Pero el Señor te dice hoy: si crees, verás la gloria de Dios. Porque al que cree todo le es posible. Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: porque siempre hay que pedirle al Padre, y el Padre está en los cielos. Aleluya. Dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Dios siempre nos oye. A veces creemos que Dios ha ido, a veces creemos que Dios nos ha dejado, pero Dios siempre te oye, Dios siempre te escucha. Aun tus lágrimas son las palabras escritas en las manos de Dios, las cuales las tiene. Dice que Él jugará toda lágrima de aquellos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces quitaron la piedra de donde le habían puesto
el muerto, y Jesús, alzando los ojos, le dio gracias al Padre. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desatadle, dejadle ir. Lo primero, hermanos, que produjo la palabra de Dios en Lázaro, en aquel cuerpo que estaba muerto, fue que activó su sentido del oído. Y el poder de la palabra, el tema de hoy, Dios quiere activar tu sentido del oído. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. En ese cuerpo muerto, en esa situación, activó su oído. Fue lo primero que ejecutó la palabra. No solo activó su oído, sino que lo levantó de su situación. Y Dios activa hoy tu oído con esta palabra. Te levanta de esa situación. Y no solo te lo levantó, sino que dice que lo orientó hacia el lugar donde debería alcanzar la luz. Lo orientó a salir hacia afuera. Y hoy Dios, la palabra, te va a activar tu oído espiritual para levantarte y para sacarte hacia afuera, hacia la luz, que es Cristo Jesús. Y hoy es el poder de la palabra la que actúa en tu vida. Por eso, hermanos, vamos a estar orando quizá por tu situación, quizá por la enfermedad. No importa el problema, ni por muy grande que sea. Nuestro Dios es más grande que todo problema, que toda situación. Y Dios va a obrar hoy a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos, Señor, por esa persona que nos está viendo, sí, Padre, por todas las personas, por todos los hermanos, amigos que nos ven en este vídeo, Señor, esta palabra. Espíritu Padre, Santo, te pedimos en el nombre de Jesús, sean sanados. Amén. Sean Padre, libertados. Todas las ataduras, todas las ligaduras que están oprimiendo, que están creando opresión, que están creando depresión, que están creando incluso adicciones, sean rotas, sean libres ahora en el nombre de Jesús. Libertad para los cautivos, libertad para los oprimidos, libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Apertura de la cárcel para los presos espirituales. Amén, apertura Padre, de la cárcel para los presos en el nombre de Jesús. Sanidad, sanidad por tus llagas. Amén. Todos Ahora, aquellos Padre, que están pasando por Jesús, enfermedad, que están pasando por dolencia, sean sanados en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso sean de libertados, Jesús. Padre, un milagro para aquellos que solo puede ser un milagro para ellos. Padre, provisión para aquellos que están necesitando economía. Sí, en el Padre, nombre en el nombre de de Jesús. Padre, un milagro para aquellos endeudados que están atados a las deudas, que están oprimidos, sean libertados. Se da un milagro, Señor, económico en el nombre de Jesús. Amén. Padre, y ahora queremos clamar por aquellos que no son salvos, aquellos que necesitan un Salvador. Solo a través de un Salvador, solo aquel que salva, restaura, liberta, es Jesucristo de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, ahora toca los corazones. Si tú eres de esas personas que todavía no recibiste a Jesús, Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, aleluya. Él es el único que puede decir, como dijo mi esposo, la piedra, sacar la piedra y llamar a Lázaro para que levantarlo a vida. Es el único que puede rescatar tu vida. Ahora ahí donde está, reciba al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Mi esposo te va a hacer la oración de guía para que lo recibas como tu Señor y Salvador. La mayor ganancia de este mundo es tener a Cristo como Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que tú, que ahí estás, hermano, hermana, querido oyente o amigo que quizá nos ves por primera vez, o si quieres reconciliarte con el Señor o aceptar a Cristo como Señor y Salvador, hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo hoy me pongo delante de ti. Sí, Dios mío. Vengo a tu presencia a aceptarte. Amén. O a reconciliarme contigo de nuevo. Sí, Dios. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Sí. Y sé que solo tú eres capaz de perdonar todos los pecados. Aleluya, sí, por medio del sacrificio de la cruz del Calvario y tu sangre derramada. Yo hoy tomo la decisión de aceptarte como único dueño, único Señor y único Salvador de mi vida. Quiero despojarme, desechar todas las obras que el enemigo haya traído a mi vida. Renuncio a él y te acepto a ti como único Señor y Salvador. Amén. Escribe mi nombre en el libro de la vida y límpiame con tu sangre y ayúdame y guíame con tu Espíritu Santo desde hoy para la eternidad.
hasta la esperanza de tu venida. Amén, En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y ahora Aleluya. nuestra alabanza del abrigo del Altísimo, siempre para acabar este espacio que hacemos siempre juntos. Amén. Porque hay gozo, hay plenitud, hay esperanza en el Señor. Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, dice la palabra. Por eso todo aquello que te asedie, todo aquello que te entristece, fuera en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Compartimos esta alabanza en el nombre de Jesús contigo para que tú te puedas gozar también con nosotros. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Santo, te alabamos a ti, Padre. Santo Jesús. Desecha todo lo malo, desecha todo aquello que te entristece, todo lo que no es gozo, alegría, no viene de parte de Dios, viene de parte del enemigo, así que lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ya que habita al abrigo del Señor, morará bajo la sombra del Altísimo. El que habita al abrigo del Señor, morará bajo la sombra del Altísimo. Y diré yo, esperanza mía, castillo mío, en ti confío. Y diré yo, Señor, esperanza mía, castillo mío, en ti confío. Él me librará del lazo del maligno y me cubrirá debajo de sus alas. ¡Aleluya! Que toda mi confianza está puesta en Dios, que es mi única esperanza. Y caerán a mi lado 10.000 a mi diestra, nada a mí no llegará, nada a mí no llegará. Y caerán a mi lado 10.000 a mi diestra, nada a mí no llegará y no podrán, nada a mí no llegarán, nada a mí no llegarán, nada a mí no llegarán y no podrán, oh, nada a mí no llegarán, Gloria a nada a mí Dios, no aleluya, llegarán, santo. nada a mí no llegarán Cristo y vive. no podrán, porque yo he puesto en Dios toda mi confianza, porque yo he puesto en Dios toda mi esperanza, porque yo he puesto en Dios toda mi confianza, porque yo he puesto en Dios toda mi esperanza. Dios me sostiene, me guarda, me cuida y vela por mí. Bendiciones, hermanos, hasta el próximo vídeo, próxima palabra que Dios nos dé. Que tengáis una semana bendecida, Amén. prosperada, Dios os guarde, envíe ángeles, guardando, fortaleciéndole en la fe en la palabra, porque hoy el tema era El poder de la palabra. Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.